Hola amiguitos, saludos, bienvenidos a mi canal. Bueno, hoy voy a hablaros de libros o de a veces autores completos que a mí me han perturbado, me han bajado el estado de ánimo de tal manera que no he podido continuar, he tenido que abandonarlos, ¿no? Voy a citaros obras con las que me ha ocurrido eso. Bueno, cuando uno se hace mayor, sobre todo, pues está uno como desencantado de la vida, por regla general, ¿no? Al menos a mí me ocurre. Entonces, claro, pues hay una tendencia como al desánimo, como un poco a hundirte el estado de ánimo. Y eso lleva también consecuencias físicas, porque cuando uno está deprimido, ¿no? Está no exactamente una depresión, sino muy bajo de ánimo, algo diferente a la tristeza también, porque la tristeza pues es algo natural también, no hay por qué huir. Bueno, no sé si me estoy explicando, no sé si me entiendo yo misma. El caso es que decía Freud que tenemos como un instinto de vida que nos lleva bajo cualquier circunstancia a vivir, aunque yo creo que hay personas que son más vitales que otras tienen un temperamento más depresivo, esa es mi experiencia. Pero por regla general tenemos que intentar, pienso yo, levantarnos el ánimo, porque claro, si estamos con el ánimo bajo, pues terminamos muriendo, ¿no? Hay gente que no tiene ganas de vivir y termina enfermando y muriéndose, ¿no? Esa es la naturaleza humana, es así. Entonces, a veces a través de las lecturas, yo es que leo mucho, las lecturas nos llevan a un estado de ánimo decaído. También hay personas que nos ponen de los nervios, nos bajan el ánimo. Son como personas que te absorben la energía, ¿no? Yo intento huir de las personas así, porque si no, me hunden en la miseria. A veces te roban la energía y ellos están más potentes, pero a ti te dejan frita, ¿no? Entonces, pues eso, ¿no? Que intento a través de la lectura, si es que veo que me baja mucho el ánimo, pues dejo la lectura y cojo otra cosa, porque me pongo mala físicamente, lo noto. Bueno, eso me ha ocurrido recientemente. El primer libro el libro más reciente que he tenido que dejar de leer, pues El judío errante, de Eugenio Sué, y que lo he comentado, en el último vídeo lo comentaba, ¿no? Eugenio Sué a mí me gusta mucho, es un autor que me gusta mucho. Bueno, ya estuve leyendo de su vida, murió con 50 y tantos años, que fue una persona, bueno, que vivió muy intensamente la vida. Entonces, yo creo que hay mucha vida en su obra, ¿no? Pero también se ve el lado más oscuro del ser humano, la crueldad, la maldad. Entonces, claro, yo estaba leyendo El judío errante, pues hace unos días, y eso me perturbaba mucho. Una obra que me ha perturbado, El judío errante. Y ya iba por la mitad más o menos. ¿Y por qué me perturba? Pues porque habla de, pienso yo, a veces son cosas inconscientes, por nuestro inconsciente se pone en marcha con determinadas lecturas o con conversaciones, con personas, con muchas cosas, pero ahora nos estamos refiriendo a la lectura, ¿no? Eh, y nos sentimos mal y no sabemos por qué. Entonces yo estaba leyendo la obra que era perturbadora, y eso, yo sé que es una novela, que eso no es verdad, bueno, aunque sobre la compañía de Jesús, que eran los malos, en este caso, ponía cosas en asterisco que era realidad, ¿no? Una secta diabólica. Entonces apareció un personaje malísimo, bueno, me estaba perturbando. Pero ya cuando por fin consiguen desenmascarar a ese personaje, pues lo que hace es adoptar el papel de bueno. O sea, esa es la manipulación humana, ¿no? Y entonces eso ya, digo, oh, yo no quiero ya seguir leyendo, digo, ¿qué va a hacer este hombre? Confiar a la gente como una culebra que te hipnotiza para al final devorarte, ¿no? Pues algo así. Y entonces, claro, pues quizá inconscientemente te acuerdas que a lo largo de la vida, claro, yo he vivido ya 63 años,
esas lecturas me perturban porque, claro, a lo largo de mi vida pues he conocido personas así, que se muestran, y eso es lo peor, la manipulación humana, se muestran amables, que te hacen favores, que te quieren y luego es para hacerte daño. Entonces tuve que dejar El judío errante. Eugenio Sue, es que sus obras son muy crudas, porque también estuve comentando Matilde. Bueno, Matilde sí lo leí entero, pero también hay cosas tremendas, porque Matilde, su tía, que era un demonio, a una niña le estaba maltratando. Entonces, ese maltrato psíquico en una niña, eso a mí me espanta mucho, me trastorna mucho. Entonces yo esa obra, El judío errante, puede que más adelante la lea, la termine de leer, porque a veces también, madre mía, ya están anunciando los muertos por aquí, que se oye aquí, esto pasa aquí en Murcia. Cuando alguien se muere lo anuncian para que la gente vaya. Bueno, pues quizá cuando yo esté más tranquila, mejor de ánimo, pues pueda terminar de leer El judío errante, que es muy emocionante, aparecen muchas historias y está muy bien. Pero de momento yo ahora mismo no puedo leerlo, así que ahí lo dejo para otro momento. Bueno, otra obra, un autor que a mí me perturba el autor, yo no puedo leer nada, es Kafka. Bueno, Kafka, él quiso quemar su obra y un amigo la salvó. Es que te baja el ánimo más abajo de los suelos. Yo la primera obra de Kafka que leí fue La Metamorfosis. Oh, eso, te baja mucho el ánimo. La leí entera. Pero es que se la dejé a una amiga, La Metamorfosis, y me dijo, llévate este libro, se lo regalé, y dice, llévate este libro, que yo no lo quiero, esto me pone a mí, cojo depresión, me decía, me lo tuve que traer, se lo regalé el libro y me lo tuve que traer, ¿no? Es un autor, Kafka es tremendo, pero es que todo, estuve leyendo el proceso, bueno, el proceso también, y en la vida, yo a veces, lo he dicho, digo, esto es una situación kafkiana, es que son realidades. Quizá la persona, bueno, las realidades las podemos crear nosotros mismos, con nuestra forma de actuar podemos cambiar la realidad, ¿no? Pero hay realidades muy crudas, porque a veces vemos noticias, aunque vea una película de terror, que la realidad supera todo el terror que podamos imaginarnos, ¿no? Entonces, Kafka es un autor que yo no puedo leer. Si es que todo, me puse a leer el castillo sí que no pude terminarlo. Incluso los relatos cortos en la colonia penitenciaria. Pues, he dejado de leer a Kafka. Yo a Kafka no lo puedo leer. Otra obra que también a mí me puso los pelos de punta fue una obra que tiene Vargas Llosa, que es la única obra que me he puesto a leer de él, que se titula Lipuma en los Andes. Bueno, yo me puse a leer esta obra y trataba de unos franceses que habían ido a los Andes, por ahí por Perú, creo que están los Andes, porque no me acuerdo, y lo habían secuestrado, bueno. Y aquello a mí me producía pesadillas. Es que tuve pesadillas mientras que estaba leyendo esa obra y entonces dije, ala, fuera, no quiero leerlo, no lo terminé de leer, una lectura espantosa. Y de hecho ya tal manía le cogí a Vargas Llosa que yo ya no lo he vuelto a leer, a Vargas Llosa, digo, anda y tira, no. Es un autor de estos que ya inconscientemente sientes que no, que te espantan. Yo no he leído más obras, ni pensamientos tengo, de momento, obras de Vargas Llosa. Bueno, y otro autor que también a mí será muy bueno, pero me perturba mucho es Allan Poe. O sea, yo me puse a leer relatos de Allan Poe. Esto es muy perturbador porque habla de espíritu, de un sufrimiento, se le ve en la cara el sufrimiento que ese hombre tenía, un sufrimiento muy grande. Esto no. Y entonces, no, a mí me produce, me perturba. Entonces, yo no leo tampoco a Allan Poe.
Y otro libro que también me perturbó mucho, que no me acuerdo el autor, creo que era Mirabeau, era un libro que se titulaba El jardín de los suplicios. Tenía que haberlo mirado para deciros el autor, que creo que era Mirabeau o Mirbeau. Y es un autor antiguo que producía un escándalo tremendo entonces, ¿no? Porque el jardín de los suplicios, pues cosas tremendas, como su nombre indica, gente sádica que maltrataban a otros hasta extremos, ver hasta qué extremos podía aguantar el alma humana, ¿no? Y es una cosa espantosa, no me gustó, no me gustó. Y yo dejé de leerlo, que no pude leerlo. Y otro autor que su primera obra también me perturbó, pero la leí y después he leído más cosas de él, fue François Mauriac. Yo la primera obra, este autor francés, fue premio Nobel de literatura, no me acuerdo en qué año. Este hombre, la primera obra que yo leí de él era un relato corto, fue en la biblioteca de Alcantarilla, que se titulaba El mico, ¿no? Bueno, a mí aquella obra me espantó. Mauriac vivió en el siglo XX, entonces, claro, vivía en las Landas, se llama, en Burdeos, y aquel ambiente de las Landas, pues a mí me recordaba, pues, mi pueblo, un pueblo de Murcia, donde yo me... Entonces, ese ambiente pues era como el pueblo, la gente que se mete en la vida de otro, que uno no es libre porque tiene que... lo que diga la gente, eso influye mucho, ¿no? Entonces aquel cuento que se llamaba El mico era un cuento precioso, pero muy triste. Trataba de una mujer, más bien de la clase baja, porque eran muy clasistas, ahí también que se casa con un aristócrata, pero se casa por el título. Es un hombre que ni le gusta ni lo quiere y además es un hombre que incluso no era normal, más bien era retrasado mental, tenía algo de retraso mental y tenía fealdad física. Entonces la mujer siente por el hombre aborrecimiento, no lo soporta, no le gusta, pero se casa con él por dinero o por ascender de categoría social, ¿no? Entonces la única noche que pasa con él, porque si es que no era normal el hombre, era retrasado mental, pero pasa una noche con él y se queda embarazada la mujer, ¿no? Entonces tiene un hijo, y al hijo, como era fruto del odio, porque ese hombre lo odiaba, lo despreciaba, no lo quería, que era su marido, pues ese odio que siente, esa frustración, al verse prisionera, porque no puede divorciarse con ese hombre, aunque ya no tenía intimidad con él, vivía también con la suegra, pues ese hijo lo odia, ¿no? Y entonces ese maltrato de la madre hacia el hijo, que era un maltrato así de que le pegue, no, pero es un maltrato psicológico, que el pobre niño le faltaba el cariño de su madre, ¿no? Y esa novela me impactó mucho, ¿no? Como esa mujer, además es que Mauriac se dice de otra manera, Moria, o no sé, en francés, no lo sé, ¿no? Pero es maravilloso, es un autor que a mí me encanta, me tuve enamorada, he leído muchísimas obras suyas, ¿no? Sabe expresar los sentimientos, las pasiones humanas con una delicadeza, con una sencillez que te enamora. Entonces, pero claro, también te impacta, porque ese trato de esa madre hacia ese hijo, la frustración de ella, ¿no? Que el niño se creía que era retraso mental también, y no lo era. Era inteligente, pero su inteligencia no la podía desarrollar, porque estaba con el padre, que era retrasado. La abuela era la única que le daba algo de cariño, ¿no? Pero es que tiene que ser terrible, ¿no? Y esos casos se dan en la realidad. Yo he conocido personas, pues se casan con alguien, pues porque le llega la edad de casarse con alguien que no quieren, y esas situaciones, pues, son terribles. Así lo he visto yo, ¿no? Aunque yo no lo he vivido así, pero lo he visto. Y esa novela me impactó. Bueno, ese relato a mí me impactó. El mico se llama. No cuento más, yo lo recomiendo que lo leáis. Pero entonces me hizo, en lugar de dejar de leer, yo lo leí, leer más cosas de ese autor. Entonces
había en la biblioteca de Alcantarilla un libro de obras completas y leí mucho. Por ejemplo, una novela que también me gustó mucho. Ya las otras novelas no me impactaron tanto como esta, en sentido negativo de bajar el ánimo. No. Ya parece que entra ahí como... Es una delicia leer a François Mauriac, ¿no? Es una delicia. Una obra de él que me gustó mucho fue El desierto del amor o Teresa Disquerrier. En fin, todavía ahí tengo obras completas que no lo vendo y bueno, de vez en cuando leerlo, ¿no? Pues hay que leerlo muy piano, piano. Y bueno, ya tanto he hablado que se me ha olvidado. Tengo por ahí más obras eh, que me... Ah, sí, Los cuentos del Don, de Mijail Solokhov, creo que se llama, ¿no? En Los cuentos del Don parece ser que en Mijail Solokhov era ruso y era también, había vivido por los cosacos, ¿no? Los cosacos cuando se habla de cosacos son rusos, pero ellos tienen su cultura particular, ¿no? Hay una novela también de Tolstoy que se llama Los cosacos, que él estuvo con ellos, estaba en hechos reales. Entonces, los cuentos del Don habla de los cosacos, que son cosas reales, hay mucho realismo, como cuando Stalin cuando la revolución rusa y llegó al poder Stalin, cómo los exterminaba o cómo luchaba o cómo quería someterlos a los cosacos, ¿no? Y eso es terrible. A mí aquello sí que me impactó muchísimo, los cuentos del Don. Hasta el extremo que los leía y me quedaba así, porque eran cortos, terminaba leyéndolos, pero muchos no. O sea, les hacía que se pusieran padres contra hijos, eh, una represión contra los cosacos que llevó a cabo Stalin, ¿no? Y aquello era terrible. Después me enteré que Solokhov era un autor que Stalin lo protegía, incluso, digamos que era un autor del régimen. Fue premio Nobel, pero bueno, le dieron el premio Nobel para congraciarse con Stalin, ¿no? Entonces aquello me estalló la cabeza, digo, hay una crítica feroz contra el régimen, contra el estalinismo y contra el comunismo en los cuentos del Don, y sin embargo lo protege el dictador. O sea, era capaz el hombre de tenerlo contento al dictador y al mismo tiempo criticarlo. Debió de ser un genio. Bueno, cualquier obra de este autor, de Solokhov, pues a mí me perturba. Y bueno, y en general todas las obras que están relacionadas con el comunismo a mí me perturban. Creo que leí también, bueno, intenté leer Archipiélago Gulag, que este es de Solzhenitsyn, me parece que se llama. No pude leerlo. Estos eran de los gulags de esos rusos, donde tenían a los prisioneros. Es tremendo, yo no lo puedo leer. Bueno, y leí también del autor este de Lolita, Nabokov, leí una obra que a mí me gustó mucho, no me perturbó, es parecida un poco a Lolita, es que el Nabokov tenía obsesión con las chicas jóvenes, pero luego, bueno, esa obra me gustó, pero luego me puse a leer de Nabokov una obra que no me acuerdo cómo se llama, que hablaba del comunismo ruso, y eso me perturbó tanto que tuve que también que dejar de leerlo. La verdad que cuando me he puesto a leer así cosas del comunismo de diversos autores, es que es perturbador, como 1984. No lo he leído entero, pero yo solamente de verlo, pues ya me espanta 1984, porque también describe el mundo este así, comunista. Y bueno, hay muchos más libros que me han perturbado. Pero ahora mismo, como no tengo nada preparado, pues no me acuerdo de ninguno. Y bueno, si os apetece escribir algo, comentar algo y hablar de algún libro que os haya perturbado. Y ahora mismo estoy leyendo, he dejado El judío errante y empecé a leer, he descubierto a un autor, Sándor Márai. Este autor creo que era húngaro. Y estoy leyendo El último encuentro. Bueno, y eso me está gustando.
me está gustando. De hecho, creo que el próximo libro, como terminaré de leer el próximo vídeo que haga, seguramente será comentando este libro de Sándor Máriz, que se titula El último encuentro. Bueno, amigos, os doy un abrazo para todos, os doy las gracias nuevamente, todo mi cariño, que paséis muy buen día y muy buena semana. Saludos.